Mi tema de hoy es hombres de oración. Diga conmigo, hombres de oración. Entiéndase, hombres, que entra la mujer, ¿no? Para que nadie vaya a sentirse mal, hombres y mujeres de oración. Verso 23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel 22, 23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, refiriéndose a Israel, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Dios le está hablando a a Ezequiel, le está comunicando el estado espiritual de una nación, el estado espiritual de este pueblo. Tal vez Ezequiel no lograba dimensionarlo, y tal vez aún incluso los mismos profetas de ese tiempo, o los políticos, príncipes, reyes, y el mismo pueblo no podía descifrar o descubrir su estado espiritual. En nuestra humanidad o en nuestra carne, jamás descubriremos nuestro estado espiritual, a menos que Dios lo comunique. Diga conmigo, a menos que Dios lo comunique. Esto no es algo que nació del corazón de Ezequiel. Esto no es algo que surgió del corazón de Ezequiel. Esto es algo que, dice Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Si hay alguien que conoce realmente el estado de nuestros corazones, es Dios. Pero también nos damos cuenta que el hombre con dificultad se puede conocer a sí mismo. El hombre con dificultad se puede conocer a sí mismo. Que la única forma de desarrollar ese discernimiento espiritual será delante de Dios. Ahora, Dios habla y comunica el estado espiritual de una nación, de un pueblo, y le dice, no eres tierra limpia en lo absoluto, ni tampoco lluvia ha caído ni va a caer. Lluvia siempre es representación de bendición, pero también es una connotación del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios, podríamos decirlo, no está ahí. No está en esa nación, no está dentro de ese pueblo. Hay un espíritu contristado y la tierra no está limpia. Y si no está limpia, está sucia. Y tal vez Israel hacía las cosas con normalidad. Trabajaban, hacían sus cultos, iban a la sinagoga, gobernaba normalmente, una vida normal. Una vida que tal vez ante sus propios ojos diría, qué mal estoy haciendo. Y muchas veces nos podemos encontrar en esa misma situación, que no nos damos cuenta que estamos mal. Que no nos damos cuenta que mi estado espiritual no es el correcto, aunque esté trabajando, aunque tenga familia, o aunque me esté yendo bien económicamente. Que nos vaya bien económicamente no indica que yo esté bien espiritualmente. Nos puede ir súper bien en esta tierra, podemos tener éxito, títulos, habernos graduado, tener excelentes calificaciones, tener negocios y empresas, y eso no dice que estoy bien con Dios. Hay demasiados empresarios en el mundo que no aman a Dios, que no conocen a Dios, no les sirven, y dijo alguien, y está mejor económicamente que nosotros. Así que no asocie que nuestro éxito en esta tierra es un éxito espiritual, de ninguna manera. Amén. Entonces Israel estaba haciendo las cosas cotidianas, normales, asistía a los cultos, iba a la sinagoga, ofrecía los cultos, hacían las adoraciones, hacían los negocios, el mercadeo, pero Dios le habló a Ezequiel, diles que no están bien. Di a ella. Diga conmigo, gloria a Dios por los siervos del Señor. Diga conmigo, porque nos van a decir lo que no vemos. ¿Qué si no existieran estos hombres? Hubieran naciones completamente desenfrenadas, vidas, familias, matrimonios completamente desenfrenados. Le guste o no a mucha gente, no digo de ustedes, sino hablo en términos general, porque hoy no solamente es una enseñanza para aquí, es para quien escuche. Necesitamos los hombres de Dios. Nos guste o no, nos guste reconocerlo o aceptarlo, sé que muchas veces
Parecerá verlos que están molestos, parecerá verlos que han venido con un hacha, con un machete, con una espada. Y tal vez nuestra humanidad, por elección, no los escogería como sus hombres de Dios. Porque nuestra humanidad siempre es dada y tiende a escoger algo que a mí me beneficia, que sume mi ego, que sume como yo quiero sentirme. Pero cuando Dios levanta hombres de Dios, verdaderos y genuinos, no perfectos, verdaderos y genuinos, muchas veces los veremos en una posición vertical, en una posición de rudeza, en una posición que ante los ojos de los hombres sí parece que vino con una espada, sí parece que vino fuerte. Pero dile que a tuyo, pero no dejan de ser hombres de Dios. Yo creo que esos hombres de Dios, cuando los vemos de esa manera, son los mensajes que ellos menos quisieran predicar. Muchas veces he visto así a mi papá Naúm, con esa firmeza, con esa espada, que uno dice, wow. Me acuerdo que un día le mandé un audio. Doy gracias a Dios por esos hombres de Dios, porque nos dicen lo que nadie más nos diría. Estos hombres de Dios nos abren los ojos. Dile que a tuyo, deja abrírtelos. No hagas así para que no te los abran. Entonces Dios le habla a Ezequiel, le dice, mira, ese pueblo, esa nación no está limpia. Ezequiel nos revela cómo el pueblo de Dios estaba siendo destruido por sus propios pecados. ¿Cuáles pecados de Israel? Pues la idolatría, lo más común. Rendir cultos a otros ídolos, a Baal, a Sera, a Moloch, a un sinnúmero de otros ídolos que se me escapa en este momento el nombre. La nación había caído en un desorden moral. Sacrificaban a sus propios hijos y los ofrecían como sacrificio y adoración a los ídolos, a Baal o a Sera. Una locura. Rendían cultos a través de la fornicación. Y el pueblo había caído en un desorden moral, pero no solamente un desorden moral, diga conmigo, violencia. Había mucha sangre derramada en ese momento. Y como consecuencia de aquella caída o desorden moral, como consecuencia, diga conmigo, bloqueó las bendiciones espirituales. Dios le dice a Ezequiel, esa tierra no está limpia y como consecuencia no hay lluvia. Esa tierra no está limpia y como consecuencia no hay lluvia. Lo que impedía que los cielos se abrieran sobre esa nación en este momento y cayera un rocío de lluvia no era cambios climáticos, como hoy lo vemos en las noticias, como hoy lo podemos ver en las redes. Cambio climático, el clima está cambiando. No, aquí no era ningún cambio climático, aquí era que el corazón de un pueblo cambió. Y el corazón de un pueblo cambió, el cielo cambió. Su pecado, su inmoralidad, su indiferencia, su doble vida ante el Señor, querían amar a Dios mientras amaban a la misma vez a Baal y a Sera, bloqueó el mundo espiritual. Y dice Dios, dile que no puedo mandar lluvia hasta que no se arreglen. No puedo mandar lluvia porque si Dios hiciera llover sobre un pueblo idólatra, sobre un pueblo que ha caído en un desorden moral, Dios estaría afirmando su vida. Dios estaría afirmando su vida. Por eso Dios muchas veces se habla de sí mismo. Un padre que ama corrige. Y Él es un padre responsable, que ninguno de nosotros le podríamos enseñar a Él cómo ser padre, pero Él sí tiene mucho que decirnos de cómo serlo nosotros. Entonces esta nación había caído en un desorden y por ende bloqueó toda bendición espiritual. La pregunta nuestra es, ¿qué pasaría si Dios nos comunicara cómo está el estado espiritual de nuestros hogares? ¿Cómo está la condición espiritual de nuestras propias vidas? ¿Estamos dispuestos a oír lo que no quisiera nuestra alma oír? Que venga un hombre de Dios, que venga un profeta y me declare lo que no quería oír. Dios nunca ha hecho las paces con el pecado. Jamás. Diga conmigo, jamás. Dios ha hecho paces con el pecado. Jamás Dios ha negociado con el pecado. Tal es así que el pecado llevó a su Hijo a la cruz. No porque Jesús haya pecado, sino porque Él cargó el pecado del mundo
Y ese pecado del mundo lo llevó a Él a su cruz. Por ende, Dios jamás va a hacer las paces con el pecado. Él salva al pecador, pero al pecado Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diga conmigo, el pecado no fue negociado con el cielo. Ahí dile que está al lado tuyo, tampoco debe ser negociado en tu vida. Amén. Lo que es pecado es pecado. Y si Dios aborrece el pecado, yo no puedo estar amándolo. Pastor, es que yo soy misericordioso. Dios es misericordioso. Y claro que en su misericordia Jesús nos dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su misericordia fue manifestada diciendo que si no nos arrepentimos, si no creemos en el Evangelio, no entraremos en aquella vida eterna. Eso es parte de su misericordia. Yo diría que Dios no es un misericordioso si no hubiese enviado a Jesucristo y el juicio nos caía a todo el mundo. Pero como Dios es misericordioso, ha enviado profetas, ha enviado de la antigüedad profetas que se vuelvan a Dios, envió a su Hijo para decirle que se vuelvan a Dios. Eso habla de su misericordia, porque habrá un día del juicio y Dios no desea que ese juicio le caiga a la humanidad, sino que ese juicio se hará para Satanás y sus demonios, y que la humanidad sea salva del día de la ira. Eso es misericordia. Amén. Misericordia es que si yo veo a alguien que está yendo mal y sé que esa vida lo va a destrozar completamente, ir y aconsejarlo, ir y advertirlo, ir y confrontarlo, es misericordia. Falta de misericordia es hacerme de la vista gorda y que él se desenfrene y que caiga en el infierno. No piense que solamente misericordia es aquel que va a ponerte el hombro y que no te va a decir nada cuando caes o no te va a decir nada cuando peques. No, de ninguna manera. La misericordia o la corrección o la advertencia es parte de la misericordia de Dios. Amén. No permita que Satanás le traiga confusión y duda cuando usted tiene que enfrentar un pecado, sea en casa, sea en familia, porque Satanás le va a decir: recuerda que Jesús es misericordioso. Pero si no conocemos el carácter de Jesús, nos la gana Satanás ese día. Amén. Jesús no permitió, no aceptó ni siquiera la buena intención de Pedro cuando le dijo: Jesús, no vayas a Jerusalén a morir, por favor, que te van a golpear, apártate de mí, Satanás. ¿Me entiende? Así que dile que está al lado tuyo: necesitamos estar en el lugar secreto con Dios. Verso 24: Hijo de hombre, di a ella: tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Podemos ver cómo el pecado bloquea las bendiciones espirituales. El pecado de una nación trae cielos cerrados. Diga conmigo: cielos cerrados. Y Dios no actuará hasta que no haya arrepentimiento. Puede haber pecados en nuestros hogares, pecados en nuestras familias, que le hemos dado la puerta abierta y no hemos hecho nada por confrontar, por corregir o por detener. Es muy posible que el pecado de casa y de familia esté trayendo cielos cerrados. Hace mucho tiempo una madre se acercó a mí a darme un testimonio de que ella estaba en un tiempo de ayuno y en su casa lamentablemente hubo un desorden inmoral. Todos los hijos pecaban, fornicaban, no se casaban y ya dormían juntos, pero no estaban casados. Y esta madre fue a ayunar y Dios le habló. Entonces me lo comenta y me dice: pastor, yo creo que Dios me habló. Y le dije: ¿qué Dios le dijo? Mire, yo creo que Dios me dijo que yo he sido el responsable de permitir que ese pecado entre a mi casa. Y yo le dije: no dudo. No dudo de que Dios le haya dicho eso. Porque todo pecado que entra a nuestra casa no es responsabilidad de nuestros hijos, es responsabilidad de los padres que permiten. Porque quienes son la autoridad en casa no son los hijos. Así tenga 20 y punta de años, así tenga 30 y punta de años, ya no debería de estar. Pero quienes son autoridad en casa son los padres. Donde los padres están en la puerta, le dicen al diablo: tú no entras, y al pecado tampoco. ¿No dice la Biblia que en el reino de los cielos no entrarán ni fornicarios, ni adúlteros,
Si Dios no lo permite arriba, ¿qué yo hago permitiéndolo abajo? No, mamá, no sea duro. No, es que yo estoy siendo suave. Duro el infierno si no te arrepientes. Yo estoy siendo misericordioso advirtiéndotelo. Pero duro es irte al infierno y yo no haberte dicho nada. Eso es duro. Pero los hijos siempre van: ay, mamá, ¿por qué tú eres tan duro? ¿Y cómo antes lo hacía y ahora sí me viene a retar? Porque ahora Dios me habló. Porque estoy recuperando la autoridad. Si hay un pecado en casa, los únicos responsables son los padres. Nadie más. Nadie más. No permita que un pecado donde se le ha abierto la puerta traiga cielos cerrados al hogar. Cierre los celos o bloquee bendiciones espirituales. Dile que a tuyo: no lo permitas. No lo permitas. Voy a dar más pautas y después entramos en el contexto de lo que quiero llegar. La tierra no estaba limpia, y como no estaba limpia, no había lluvia. A causa del pecado de Israel, de la rebelión, de las fornicaciones, de la idolatría, de la inmoralidad, se cerró. Dile que a tuyo: se cerró. Por esa razón, nadie que esté en pecado puede estar bien con Dios, aunque esté sentado en la iglesia. El que ha pecado sabe. ¿A usted han pecado? Alza la mano el que ha pecado. El que ha pecado sabe que le da de todo: vergüenza, culpa, condenación. No se siente apto, quiere pasarse de lejos, no quiere comprometerse. Es que estoy en pecado, no debo de servir. Es que estoy en pecado, yo aquí me quedo tranquilito. Es que estoy en pecado, no me comprometo. Estoy en pecado. Entonces prefieren dejar al Señor, pero no su pecado. Porque siempre la excusa para comprometerse al Señor es su pecado. Pero ¿por qué no dejas al pecado y te quedas con el Señor? Pero somos más dados a abandonar al Señor, a despreciar servirle, para yo quedarme con el pecado. Es que estoy en pecado. Y cuando lo suelta, cuando lo deja, cuando renuncia a ello, cuando se inclina al Señor, cuando se somete al Señor. Nadie que esté en pecado o practicando el pecado, su condición óptima no está con el Señor. Hay una culpa, pero hay una gracia que Dios ha provisto. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para volvernos a Él y darnos la gracia que nos ayudará a vencer el pecado. Hay una provisión. Dile que a tuyo: busca la provisión. ¿Cuánta gente, cuántos hombres y mujeres con grandes propósitos en Dios, con grandes llamados en Dios, han dejado de cumplirlos por un pecado? Por un pecado. Si usted está aquí y me escucha, le aconsejo: no peque, porque no se va a sentir bien después. Se va a sentir mal, y no es el lugar, por cierto, de una vez se lo digo. Si después de peca usted se siente mal, no es el lugar, porque usted no pecó con el lugar. No son los hermanos, porque usted ni ellos saben lo que ha pasado. Es usted. Su cielo se cerró. Las lluvias dejaron de caer, porque hay un pecado que se practica, y lo único que hace el pecado es bloquear bendiciones espirituales. Pero somos muy dados a pensar que es el lugar. Me voy a otro lugar, ya nada es igual. Los hermanos me miran raro. No, arregla tu cielo. Y el cielo se arregla arrepintiéndose. El cielo se arregla, vuelva hacia Dios. ¿Para qué? Para que todo lo que un día el pecado le robó, el cielo lo dé por gracia. Sea restaurado, sea restituido, sea renovado, sea levantado en el Señor. 2. ¿Qué más había en esta nación? Dios empieza a desglosar los motivos por qué esta tierra estaba sucia y los motivos por qué Dios no podía hacer llover. Verso 25. Hay conjuración. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, y multiplicaron sus viudas en medio de ella.
Dios empieza hablando. Y lo que me encanta de esto, que Dios no empieza por la política. Dios empieza por la casa de Dios. Repito esto otra vez. Dios no empieza confrontando ni corrigiendo la política. Dios empieza confrontando y corrigiendo la iglesia. ¿Por qué? Porque quien está llamado a ordenar una nación es la iglesia. ¿De qué le sirve Dios? Si Dios empezara corrigiendo la política, entonces la política tuviera demasiada influencia sobre la iglesia. Dios empieza confrontando la iglesia, corrigiendo la iglesia, porque ella es llamada a ser luz en las naciones. Ella es llamada a ser de gran influencia en la política. Ella es llamada a tener gran autoridad e influencia sobre una nación. Jesús no dijo, y a los políticos son luz sobre las naciones, son la sal de la tierra. No, le dijo a la iglesia, ustedes son la luz, ustedes son la sal, son cabeza de los montes, ustedes son, diga conmigo, la iglesia tiene gran influencia y autoridad sobre una nación. Por eso todos los juicios antes de caer sobre una nación vienen sobre la iglesia. Antes de caer sobre una nación, cae sobre una iglesia. Empieza a corregirla, empieza a amonestarla, empieza a confrontarla. Y los profetas, en medio de ella, como león rugiente, conjuraban. ¿Qué conjuraban? Diga conmigo, conspiración. Se reunieron un chorrón de profetas, hagamos de cuenta 40, 50. Profetas que ya dejaron de oír a Dios, pero como tenían que sostener su estatus, su posición y su fama, llegaron a una conspiración. Hablemosle bien a esa gente, porque cuando le hablamos bien nos sueltan haciendas, cuando le hablamos bien nos sueltan dinero, cuando le hablamos bien nos sueltan ofrendas. Entonces esos profetas se volvieron amantes del dinero, usando un oficio que Dios le entregó y usando un nombre que ya no estaba con ellos. Entonces dice Jeremías, dice Ezequiel, Dios dice Ezequiel, hay profetas que están buscando dinero y como consecuencia, como buscan dinero, solamente le hablan bien a la gente. Prosperidad, paz, puertas grandes, puertas abiertas, prosperidad y paz, y se pasan hablando bien. Cosa que no es muy diferente hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, si yo quiero traer un pastor invitado y que predique a la iglesia, y yo quiero que le profetice a la iglesia, yo lo reúno en mi oficina y le digo a aquel profeta o aquel hombre de Dios, mire pastor, yo quiero que usted dé una palabra a esta iglesia, yo veo que usted es hombre de Dios, yo quiero que le profetice esto y lo otro, y le doy esta ofrenda, hágalo. Y el profeta, que le encanta el dinero y que tiene amor al dinero, se guarda el dinero y baja a profetizarle, a adivinarle a la gente. Y la gente dando terrenos, la gente dando casa, la gente dando dinero, porque hay de estos y de a montón. Entonces, si una ciudad o una nación dejó de ser limpia, ¿en dónde empezó la suciedad? Así que el conflicto que vemos en las naciones es el espejo de la iglesia. Y Dios siempre va a demandar a la iglesia. El problema es que la iglesia, mucha iglesia no conoce su posición en el país. Estamos llamados para ser una voz profética para esta nación, pero nos hemos arrinconado, atrincherado. Nos da miedo predicar, nos da miedo proclamar el evangelio, me da vergüenza. Y mientras yo tengo vergüenza y me da miedo, Satanás sigue dañando gente con inmoralidades, con corrupciones, con violencia. Las bandas siguen creciendo, el narcotráfico sigue creciendo, estas bandas siguen reclutando jóvenes, porque la iglesia, que debería estar ganando almas, está arrinconada, ocupada haciendo plata. Entonces Dios tiene que mandar a los Ezequiel a decir, iglesia, iglesia, ¿qué les pasa? ¿Me entiende? Amén. Mentían al pueblo para lucrarse. Hay un video en las redes sociales que ronda de que un profeta pidiéndole los títulos de propiedad a un pobre hombre. Ese terreno, dice el Señor, que vale $160,000. Si tú lo entregas hoy, Dios te va a dar el triple.
Pobre hombre, la presión de las cámaras, la presión de las multitudes. ¿Lo vas a traer hoy? Sí. Hoy se lo va a traer. Y después el profeta dice: esa tierra es para usted, pastor. Y toda la gente: amén, amén. Y decía: Dios mío, ten misericordia. Pobre hombre, se quedó sin plata. Le robaron de frente. Vacunadores con una Biblia, extorsionadores con un título y un oficio. Amén. Dile que a ti, dile que está lo tuyo: aquí no hay nada de eso. Deberías ser voluntario en tus diezmos y ofrendas. Aquí no hay nada, pero en otras iglesias lo hay. Y la gente da terrenos, da miles y miles de dólares a cambio de una profecía, cuando tienen la más grande, que es la Biblia. El problema es que esa gente no la lee. Y a los profetas les conviene a tener un rebaño ignorante, porque es fácil manipularla. Por eso es el discipulado, para que usted no se deje engañar. Y cuando usted vea a un engañado, le saque Biblia, hermano. Escápese de esos devoradores de almas y de dinero. Amén. Dios los llama a estos profetas devoradores de almas. Y Dios le dice a Ezequiel: confronta y dile a esta generación o a esta nación que hay profetas que están devorando a mi propio pueblo. Todo el sudor de su trabajo, el salario, el jornal, su dinero, ellos se lo están robando a cambio de una profecía. Dile que a tuyo: deja de buscar profecías. Busca a Dios, Él te va a hablar. Abre la Biblia y Él te va a hablar. No busque profecías. Le aseguro que no. Busque a Dios. Créame que Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Pastor, usted no cree en los profetas. Los creo con todo mi corazón y con toda mi fuerza. Pero usted tiene que aprender a identificar al verdadero. Pastor, ¿cuál es un verdadero? Uno que viene vestido de camello, que le dice al pueblo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Profetas que van y confrontan al gobierno, a la política, aunque les cueste la cabeza. Jesús dijo de él: no hay profeta más grande que él, Juan. Y ni una profecía dijo. Un profeta prepara el camino del Señor. El profeta no prepara su camino. El profeta prepara el camino del Señor. Prepara un corazón bien dispuesto. El profeta prepara el corazón para que la iglesia esté lista para recibir a Jesucristo. El profeta tiene una unción para volver el corazón de un pueblo a Dios y el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero hoy no hay esos profetas. Se extinguieron con Juan. Era el único que quedaba. Cuando antes, no sé si usted estaba enterada de la Teletón que había, era plata. Parecía una subasta. ¿Quién da más? Porque ahora voy a declarar palabra de Dios. Sí, si usted no da más, yo no puedo declarar. Y gente dando. Diga conmigo: el juicio de Dios empieza por la casa del Señor. No deje de orar por su pastor, ¿ok? Ore mucho por su pastor. 2. Ya dije el 2. Multiplicaron viudas. ¿Cómo multiplicaron viudas? Recuerde que los comandantes o los reyes, antes de pelear, consultaban a profetas, ¿no? Y cuando ellos consultaban a profeta, el profeta le decía: si era de parte de Dios, vaya y pelee, que la victoria ya le es dada. Y si Dios le decía que no, ellos le decían que no vayan a pelear. Entonces, como eran falsos profetas, imagínense ya lo que le iban a decir. Llegaba el rey, el general, y le dice: profeta, ¿será que hoy Dios nos va a dar la victoria? Y ellos le decían que sí, mintiéndoles. Sí, vayan y peleen porque Dios está con ustedes, pero dejen antes de esos $500 porque Dios los va a bendecir y los va a prosperar. Entonces iban todos los hombres de guerra a pelear
Cuando Dios nunca dijo nada, pero ellos se atrevieron a decir ligeramente, y todos esos hombres de guerra, más viudas crecían. O sea que ellos estuvieron detrás de esa sangre inocente. Y como hay muchos profetas hoy en día, detrás de la destrucción de hogares, de familias, de matrimonios, de economías, ellos están detrás. Ellos están detrás de que gente ya no crea en el evangelio, o que gente ya no crea en las iglesias. A ellos se les va a demandar esa sangre inocente. No, pastor, aquí me robaron, me bolsiquearon, me dijeron tanto, se me llevaron mi casa, se me llevaron mis bienes. Ya no creo en los hombres de Dios, ya no creo en las iglesias, ya no quiero congregarme, no quiero saber nada del evangelio. Dios le demandará la sangre de ellos a esos profetas. Así que el castigo sobre ellos será grande. Y que lo escuchen los que me vean. Su castigo será grande si no se arrepiente. Muy grande. Porque cuánta sangre usted ha derramado, inocente. A cuánta gente ha extorsionado. A cuánta gente le ha sacado dinero. Esa es la banda de los profetas. Hay banda de los lobos, de los choneros, y banda de los profetas también. Son unos narcos. Que la justicia de Dios caiga. Y nadie les va a enseñar, y nadie les va a decir que se escaparán de la ira venidera. Ya conmigo, ay, ay, ay. Dijo alguien, gracias a Dios no soy profeta. También le puede pasar. ¿Por qué? Porque podemos ser los Elí. Vemos a nuestros hijos corruptos, en pecados, en fornicación, y yo no veo, no oigo y no digo nada. Es lo mismo. Es lo mismo. Espero después me sigan amando. 3. Sacerdotes que perdieron el discernimiento. Verso 26. Sacerdotes que perdieron el discernimiento. Sus sacerdotes violaron mi ley. Ahora está hablando a los pastores, a los sacerdotes. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Los sacerdotes o los pastores habían sido llamados desde Moisés a enseñar la palabra de Dios al pueblo. Ellos tenían la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios al pueblo, pero estos sacerdotes en este tiempo dejaron de hacerlo. Y como dejaron de hacerlo, la palabra es la única que puede identificar lo impuro en nuestras almas. Y cuando la palabra deja de ser anunciado, no hay quien corte lo impuro. No hay palabra que limpie lo impuro. La palabra de Dios declara, Salmo lo declara, con que el joven limpiará su camino con la palabra de Dios. Jesús lo declara, santifícalo, Señor, en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la palabra de Dios declarada, anunciada, pronunciada, leída y estudiada tiene grandes efectos en el corazón del creyente. Cuando un creyente no la lee, hay inmoralidad. Cuando un creyente no la escucha, no la lee, el pecado persiste. Entonces la inmoralidad en Israel creció, el pecado creció porque sacerdotes dejaron o abandonaron su responsabilidad espiritual de enseñar la palabra a un pueblo. Como ellos ni la leían y ni la anunciaban, perdieron todo discernimiento. Diga conmigo, perdieron todo discernimiento. ¿Queremos que nuestro discernimiento crezca? Leamos la Biblia. La palabra declara, traza una línea entre lo malo y lo bueno, entre lo impuro y lo puro, entre lo limpio y lo sucio. La palabra de Dios tiene ese poder. Por eso la palabra declara que es la espada de dos filos que corta, divide. Lo que es del alma, lo que es del espíritu, divide. La palabra de Dios es un punto al blanco donde es exacta y corta con el pecado, corta con lo que está mal, corta con lo que es incorrecto, corta con lo que no está de acuerdo a su voluntad. Entonces, cuando la palabra de Dios no es anunciada, el pueblo sigue haciendo sus inmoralidades porque no hay nadie que lo denuncie. No hay nadie que lo denuncie.
El pecado a veces en nuestras familias, en nuestras casas, avanza porque no hay quien denuncie eso. La maldad avanza por el silencio de los buenos. Y a veces los buenos han perdido todo discernimiento espiritual. Pastores, que yo no digo porque no quiero estar en problemas. Usted ha perdido todo discernimiento espiritual porque la maldad avanza porque no hay buenos que denuncian. Hay buenos en silencio, hay buenos callados, pero no es así. Los sacerdotes callaron, silenciaron, dejaron de anunciar la palabra, dejaron de declararla y consecuencia el pueblo cayó en inmoralidad. No deje de anunciar la palabra a sus hijos, padres. No deje de anunciar la palabra, no deje de declarar la palabra, no deje de traer el reino de Dios. Si no hay palabra en casa, tendremos hijos en fornicación. Si no hay padres que toman autoridad y recuperan el discernimiento espiritual, los hijos nos van a burlar. Usted no sabrá y ya se está mandando fotos desnudas con quien sabe. Y usted no sabe. Están saliendo con un chico y usted no sabe. Se están masturbando y usted no sabe. Están viendo pornografía y usted no sabe. Ya llevan 2 años acostándose y usted no sabe. Pero venimos a la iglesia, cantamos, adoramos. ¿Y dónde está el discernimiento? ¿Dónde está nuestro espíritu alerta para discernir cómo entró ese pecado? Que no nos ocurra lo de Adán, que nunca se dio cuenta cuando entró Satanás. Amén. La palabra de Dios debe de regresar a nuestra casa. Esto no solamente es aplicado para el pastor como oficio, porque usted aquí sabe, ¿no? La palabra aquí sí se declara. Pero el sacerdote también es usted, padre. Usted es el sacerdote de su casa. Usted es el llamado a declarar y a denunciar lo que es la voluntad de Dios y lo que no es. Pastor, ¿qué hago si mi sacerdote no tiene el vestido, ha abandonado el efod y no está declarando palabra? Profetice usted entonces. Pero no deje un hueco. Si su marido no quiere ocupar el rol por el cual Dios lo creó, mujer, ocupe su puesto. Ocúpelo. Declare la palabra. Si su esposo no lo quiere hacer, usted hágalo. Si su esposo no lo quiere declarar, hágalo usted. No espere a alguien que lo haga, porque si no verá perderse a sus hijos en su casa. Amén. Decía alguien, ¿de qué me sirve tener 50 muchachos haciendo evangelio cambio y la mitad de ellos se me están perdiendo? La mitad de ellos se me están perdiendo. Que si Cristo hoy llega, la mitad se me fue. Ellos salvando a otros y ellos perdiéndose. Nuestras almas tienen mucho valor para darnos el lujo de descuidarlas. Hay que atenderlas, hay que prestarle atención. Pero diga conmigo, necesitamos sacerdotes con discernimiento. Diga conmigo, con discernimiento. ¿Por qué por un minuto extienda su mano y ore por su pastor? Que Dios lo mantenga en la verdad de la palabra, que Dios lo mantenga en la perfecta voluntad, que Dios le dé discernimiento a su pastor para declarar la palabra que sale de la boca de Dios. Ore, ore, que Dios le dé la gracia, el favor, que el Espíritu de Dios llene a su pastor. Satanás, ¿qué diera para que yo cambie el mensaje? ¿Qué no diera? Ore, ore para que su pastor se mantenga recto, íntegro. Que cada vez que usted venga, la palabra de Dios sea declarada. Que su pastor tenga ese discernimiento, ese oído profético para oír lo que está anunciando Dios desde el cielo. Amén. 4. Falsos profetas, falsas profecías. Verso 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto. Lodo suelto, diga conmigo, lodo suelto. Profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado en lo absoluto. ¿Qué lodo suelto? Ellos estaban levantando muros, casas, con un lodo que no brinda firmeza, que no brinda seguridad y no brinda estabilidad. Entonces
Dios compara sus profecías como ese material de construcción que no sirve. Que ellos levantaban paredes y una lluvia iba a derribar esas casas. Entonces Dios le dice, ellos están profetizando con lodo suelto, con lodo suelto. Están levantando murallas, están levantando vallados, están levantando estructuras, pero con lodo suelto. Están edificando mal, diga conmigo, edificando mal. Falsas profecías. Pero esas falsas profecías son el resultado del amor al dinero. Diga conmigo, del amor al dinero. He visto hombres de Dios, con mucho amor lo voy a decir, y sé que va a incomodar a muchos hombres de Dios, pero he visto hombres de Dios que el que tiene plata son incorregibles. Y solo los que tienen dinero siempre se les profetiza bien. Eso se huele a que ese pastor está detrás del dinero de esa gente. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Pero tienen los hogares destruidos, una vida destruida, matrimonios destruidos, familias destruidos, una vida moral destruida. Pero como ellos están detrás del dinero de los que tienen plata, siempre les profetizan bien. Yo creo en las profecías, porque aún Dios nos dé discernimiento para que si alguien viene a profetizarme, yo pueda discernir si lo que Él me dijo es de Dios o que quieren algo de mí. ¿Me entiende? Amén. El amor al dinero corrompe los corazones. El amor al dinero corrompe los profetas. Y como corrompe a los profetas, corrompe las profecías. Hoy hay muchos profetas que son famosos por dinero, son famosos por los shows mediáticos, son famosos porque son influencers. Para cada mes hay una profecía. Si hoy es 7, profecía porque hoy es 7. Si llegó 14, tu matrimonio va a ser restaurado porque es el número 14. Si es el 26, es el año de esto. Si es el 27, el año de esto. Yo en enero abrí YouTube y todo el mundo estaba profetizando sobre este año. Yo no sabía quién era el verdadero porque profecía por acá. Este es el año de esto, este es el año de aquello, este es el año de aquí, este es el año de acá. Yo me quedo con la profecía de Jesús y predicar el año agradable del Señor. Con ese mejor, menos problemas, menos complicaciones. Amén. Y aquí viene el mensaje. El mensaje es corto, de 2 minutos. Dios desglosa el mal de una nación. Faltan los príncipes, ¿no? Perdón, 27, me había saltado. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Diga conmigo, lo que vivimos hoy. Dios corrige a la iglesia y después corrige a la política. Que hoy la política, por dinero, hay mafia, narcotráfico, silencian a uno, silencian a otro, y todo es por dinero. Pero Dios está pidiendo algo, verso 30. Y busqué entre ellos, sacerdotes, profetas, políticos, pueblo, una sociedad, dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado a comparación a los profetas que profetizaban con lodo suelto. Dice, busqué hombres que hiciesen vallado, que realmente traigan seguridad, que realmente traigan protección. Un vallado es protección para una nación, es una muralla que le brinda protección, seguridad, estabilidad. Entonces Dios está diciendo, quiero un hombre, busco un hombre que realmente se interese en edificar, en construir, en levantar correctamente. Por ende, ese hombre que Dios buscaba necesitaba oír a Dios para no profetizar con profecías, con lodo suelto, sino anunciar lo que sale de la boca de Dios. Pero dice Dios, no los encontré. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se parara en la brecha. Diga conmigo, en la brecha. ¿Saben lo que es brecha? Cuando una pared se cuartea. Y Dios quería que en esa brecha esté ese hombre que Él busca. Él no dijo cantidades, no dijo hombres, dijo busco uno por lo menos, uno.
que haga vallado y que pusiese brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Dios buscaba dos características: un hombre que haga, diga conmigo, que actúe. Dígalo, que actúe. Por eso Dios dijo: busque uno que haga vallado, y después que ore, que interceda. Diga conmigo, actuar e interceder. Diga conmigo, actuar e interceder. Dios nos revela, y termino con esto. Dios nos revela que aunque tengamos una nación como la que nos acaba de descubrir Ezequiel, se puede restaurar, se puede recuperar, pero en oración. Diga conmigo, en oración. Mientras meditaba en la tarde, Dios me decía: yo no busqué en los parques, yo no estaba buscando en las plazas, yo no estaba buscando en el gobierno, yo no estaba buscando en alguna institución esta clase de hombres. Yo los estaba buscando en el secreto, y a ninguno encontré. No encontré a nadie en el secreto para que se levante a edificar. O sea que si él encontraría a un hombre en el secreto, en oración, tendría la capacidad, el discernimiento, el oído para declarar lo que los falsos profetas nunca declararon, y empezar a construir un vallado sobre una nación, un vallado fuerte que dé seguridad. Nuestros hogares no cambiarán más allá de lo que mi oración cambie. Si yo no soy dado a la oración, pierdo mi discernimiento. Padre, usted perderá su discernimiento espiritual. Habrá muchas prácticas dentro del hogar y usted no se da cuenta, o si se dio cuenta no hace nada, porque Dios pide dos cosas: que oren y que actúen. Que oren y que actúen, que oren y que actúen. Y dijo Dios: yo los encontré en el secreto. Si queremos traer impacto a nuestros hogares, si queremos traer impacto a nuestra familia, impacto a una nación, Dios debe encontrar hombres en el secreto. No en una iglesia, en el secreto, que estén orando. Parece ser que a ellos que oran, Dios les da los planos, las estrategias, las directrices de cómo edificar, de cómo construir. Miren, su empresa, su negocio, su trabajo, su familia no irá más allá de lo que usted va en su oración. Su matrimonio, su relación, sus novios, sus amistades no irán más allá de lo que usted no va en oración. Jóvenes, si ustedes no oran, ¿con qué discernimiento van a escoger a su novio? Si no oramos en el matrimonio, ¿con qué discernimiento voy a edificar un buen matrimonio? Es en el secreto donde Dios nos quiere encontrar, para levantar vallados, pararnos a la brecha, en la brecha. Dios nos quiere ver parados en la brecha, en el lugar menos deseado, donde está lo roto, donde está lo quebradizo. Ahí Dios quiere ver hombres. Dile que a tuyo: no te muevas. Dios nos puso ahí, en lugares rotos. Amén. Tal vez se está liderando no el mejor grupo, estás en la brecha. Pastor, es que este equipo más difícil que me ha tocado, allá lo puso en la brecha. No se mueva. Dios lo quiere ver ahí, en la brecha, orando, orando, orando a favor. Pastores, que mis hijos son unos rebeldes, ahí en la brecha lo quieren. No se me canse de decirle lo que está mal. Ya siempre lo mismo, que haga lo que le dé la gana. A usted le van a pedir cuenta a papá por su negligencia. Pastor, mi empresa está de patas arriba. Ahí quédese. Porque Dios todavía no nos ha llamado al cielo para esperar un lugar hermoso. Todavía estamos en la tierra donde hay muchos lugares rotos, quebrados, y Dios quiere hombres y mujeres que estén ahí en la brecha. Pastor, mi hija no quiere venir. Párese ahí, no ceda. No quieren amar a Dios. Párese ahí, no ceda. Pastor, mi hija se va de casa, mi hijo se va de casa. Párese ahí y no ceda. Pastor, mi esposo no quiere amar a Dios. Quédese ahí y no ceda. Dios quiere hombres parados ahí donde se rompió.
donde se quebró, donde está roto, ahí hombres. Y dijo Dios, no los encontré. No los encontré. Pastor, no estoy viendo a mis hijos amar a Dios. Quédese en la brecha, ore. Dios le dio instrucciones, ore. ¿Y hasta cuándo? Hasta que eso ya no sea brecha. Ore, ore y ore y ore. Y mañana ore también. Pero los que oran son constructores. Los que son dados a la oración son constructores en las manos de Dios. Los que son dados a la oración oyen lo que Ezequiel dijo: vino a mí palabra de Jehová. Dios encontró un profeta, pero quería otro hombre. Pero Ezequiel dijo: vino a mí palabra de Jehová. Esos son los hombres dados a la oración. Que cuando una nación no ve, el que ora sí puede ver. El que está orando puede ver. Usted orando puede ver que si sus hijos no se arrepienten, los puede ver quemándose en el infierno. Y si lo vio, no es para que usted se asuste, es para que ore y que escapen de ahí. El que ora profetizará correctamente. El que ora levantará vallados. No traerá lodo suelto. El que ora va a oír a Dios. Así que toca el hombro de la que está al lado tuyo y dile: hermano, ora, 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 para que tu oído se abra. Póngase de pie.